52 goles, máximo goleador de la historia de México. Y un hombre rodeado de escorts antes del Mundial, expulsado de la selección mexicana y saliendo por la tele denigrando a la mujer corrido de Chivas. Sin club, con 37 años. ¿Cómo cayó el goleador más grande en la historia de México? Quédate hasta el final, porque el verdadero motivo no es lo que crees. Era 2010. Un muchacho de Guadalajara firmó con el Manchester United, con el Real Madrid, con el Bayer Leverkusen de Alemania. 52 goles con la selección. El mexicano más caro en la historia del fútbol mundial. ¿Te acuerdas de ese hombre? ¿Cómo es posible que ese mismo hombre termine así? La respuesta llega a la mitad de este video. Hay algo que nadie te ha contado completo del Chicharito. No es la rodilla, no es la edad, no es el penalti. Es algo que se escondía detrás de la sonrisa. Algo que los que lo conocían desde adentro notaron primero. Algo que lo fue destruyendo antes de que el mundo lo viera caer. El Chicharito que regresó a Guadalajara en 2024 no era el mismo que se fue a Manchester en 2010. Era otro hombre. Con el mismo nombre, con el mismo apodo, pero con algo diferente adentro. Lo que era ese algo te lo voy a contar, pero primero tienes que ver la caída completa. Porque sin la caída, la explicación no duele como tiene que doler. 7 de junio de 2023, Los Ángeles, el Dignity Health Sports Park, la Galaxy contra Real Salt Lake, cuartos de final de la Copa US Open. Minuto 27 del primer tiempo. El Chicharito corre hacia el balón. Sin contacto, sin rival encima, sin ninguna razón aparente. Y cae. No cae porque alguien lo empujó. No cae porque resbaló en el pasto. Su rodilla derecha simplemente dijo: hasta aquí. El césped lo recibió con esa frialdad que tiene el pasto cuando todos en el estadio saben que lo que acaban de ver es irreversible. Los médicos entraron corriendo al campo. La camilla entró. Y el estadio guardó ese silencio que en el deporte solo existe cuando algo se rompe para siempre. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. A los 35 años, la lesión que a los 22 se recupera en 6 meses y se olvida. A los 35 es otra conversación. A los 35, los médicos no te dicen cuánto vas a tardar. Te dicen si vas a volver. El 23 de junio lo operaron en Los Ángeles. Recuperación estimada, entre 5 y 7 meses. Lo que siguió fueron meses de fisioterapia, de máquinas, de rutinas sin balón, de videos en redes con mensajes escritos de su puño. La rodilla mejora cada día. Nunca paramos. Los que lo seguían en redes aplaudían. Los que lo veían de cerca sabían que el regreso iba a ser duro. Muy duro. Y al terminar la temporada, el LA Galaxy tomó su decisión. 4 años en California. El jugador mejor pagado de toda la MLS. Entre 6 y 7,8 millones de dólares al año. El hombre al que los aficionados ovacionaban en cada partido. Y se fue sin despedida, sin partido homenaje, sin ceremonia, sin reconocimiento, sin nada. Con 35 años, la rodilla reconstruida de apenas 6 meses y ninguna puerta abierta en Europa. Javier Hernández Balcázar esperaba. Y entonces llegó la llamada de Chivas. Y México entero lo celebró como si fuera el regreso más esperado del fútbol mexicano en años. El hijo pródigo volvía a casa. El máximo goleador de la selección mexicana regresaba al equipo que lo formó, al equipo de su abuelo y de su padre, al equipo que lo vio crecer desde los 9 años. El relato era perfecto.
enero de 2024. Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Cientos de aficionados con playeras rojiblancas, mantas y teléfonos en alto. Chicharito, Chicharito, Chicharito. El mismo canto que resonó en el Old Trafford de Manchester, en el Bay Arena de Leverkusen, en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, ahora en Guadalajara, en su idioma, en su ciudad, entre su gente. Chivas le pagó entre 3 y 4 millones de dólares por temporada, más de 50 millones de pesos al año. Para una institución en la Liga MX, eso era una apuesta enorme. Una apuesta que decía en silencio: creemos que el Chicharito de 2010 todavía vive adentro de ese cuerpo de 35 años. No vivía, no porque el Chicharito no quisiera, sino porque ese cuerpo había corrido los estadios más exigentes del mundo durante 15 años sin descanso. Y la cuenta llegó. Lo que Chivas recibió fue el nombre intacto, el apellido completo, la sonrisa de siempre, pero un cuerpo que se rompía cada vez que intentaba responder a lo que la mente le pedía. Lesión en el tobillo, marzo de 2024. Lesión en el aductor, abril de 2024. Esguince de rodilla, julio de 2024. Desgarre muscular, agosto de 2024. Lesión muscular, septiembre de 2024. Lesión en el tobillo otra vez, abril de 2025. Golpe en la nariz, junio de 2025. Molestia en el gemelo, julio de 2025. 8 lesiones distintas, en menos de 2 años, más de 10 ausencias de convocatorias. En el Apertura 2024, el Chicharito jugó 307 minutos en todo el torneo. Eso es 3 partidos y medio. En un torneo completo de 17 fechas, 0 goles. Cada gol que metía con Chivas le costaba a la institución 47 millones de pesos. 47 millones de pesos por gol. En 2 años marcó 3 goles en 35 partidos. Pero espera, aún no te he contado lo que pasó afuera del campo. Porque lo que pasó afuera del campo fue igual de grave que lo que pasó adentro. Agosto de 2024. El Chicharito llevaba semanas sin entrenar, sin jugar, en proceso de recuperación de otra lesión. Y en ese momento organizó un retiro espiritual en Tulum, Quintana Roo. Lo llamó Humo de Dios, un evento de meditación y bienestar en uno de los destinos de lujo más caros de México. Fotos en redes, videos, mensajes de reflexión. México entero hizo la misma pregunta. ¿Cómo tienes energía para organizar retiros en Tulum si llevas semanas sin poder completar un entrenamiento? Las críticas llegaron de todos lados: aficionados, periodistas, exjugadores. La imagen del ídolo empezó a agrietarse. Y luego llegó julio de 2025. El Chicharito publicó en sus redes una serie de videos donde dijo que las mujeres están fracasando, que su lugar era el hogar, que su energía era limpiar, nutrir, recibir y sostener. Las redes mexicanas explotaron en cuestión de horas. Instituciones, activistas, periodistas, aficionados. El Chicharito se convirtió en tendencia nacional. No por un gol, por sus palabras. Y en ese momento el hombre que volvió a Guadalajara, como el héroe que cerraría su carrera con dignidad, era ya un personaje que millones de mexicanos no terminaban de reconocer. La misma gente que lo aplaudió 15 años ahora lo miraba de otra manera. El fútbol esperaba un solo momento para salvarlo. Un gol en el partido que importara. Una jugada que borrara todo el ruido. Ese momento llegó el 30 de noviembre de 2025. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. Chivas contra Cruz Azul.
cuartos de final de la Apertura 2025. Marcador global empatado al término de los 90 minutos. El que anotara en la prórroga pasaba a semifinales directamente. Minuto 85 del tiempo extra. El árbitro señaló penalti a favor de Chivas. El capitán Luis Romo tomó el balón del suelo, lo miró, caminó hacia el Chicharito y se lo entregó. En ese gesto estaba todo. En la mente de Romo la lógica era clara. Si hay alguien en el mundo que sabe cómo se anota un penalti que define un torneo, es el hombre con 52 goles en la selección mexicana. El que lo ha hecho antes, el que ha sentido ese peso y lo ha convertido en gol. El Estadio Olímpico Universitario se celó. Miles de aficionados de Chivas, conteniendo la respiración al mismo tiempo. Todos pensando lo mismo. Hazlo como siempre lo hiciste. Como en el Old Trafford, como en el Maracaná, como las 52 veces que lo hiciste con la camiseta verde de México. El Chicharito colocó el balón en el punto de penalti. Dio 3 pasos hacia atrás. Miró al portero. Miró el arco. Y pateó. El balón se fue por encima del travesaño. Por encima. Sin rozar nada. Sin que el portero se moviera ni un centímetro. El silencio duró menos de un segundo. Después llegaron los silbidos. Su propio público. Su propia gente. Los mismos que lo recibieron con mantas en el aeropuerto 22 meses antes. Cruz Azul clasificó a semifinales. Chivas quedó eliminada de la Apertura 2025. Y el Chicharito se quedó parado en el campo, mirando al cielo, con las manos en la cintura. 11 días después, el 11 de diciembre de 2025, el Club Deportivo Guadalajara emitió un comunicado oficial. Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. Sin negociación, sin conversación, sin llamada previa. El contrato terminó y nadie marcó para renovarlo. El hombre que en 2016 valía $20 millones en el mercado del fútbol europeo, terminó el año 2025 valuado en $378,000. De 20 millones a 378,000. En 9 años, de la Premier League de Inglaterra a los cuartos de final de la Liga MX, del Old Trafford al silencio del Estadio Olímpico Universitario. Sin club desde el 1 de enero de 2026. Pero espera, todavía no te he contado quién fue este hombre antes de todo esto. Y todavía no te he contado lo que está detrás de esa fiesta que lo sacó de la selección mexicana para siempre. Eso es lo que viene. Y no te lo vas a esperar. El escándalo que cambió todo. Hace falta que te cuente algo que en este país muchos saben a medias, pero pocos conocen completo. Junio de 2018. La selección mexicana estaba a 9 días de arrancar el Mundial de Rusia, el equipo más importante del mundo para este país. El torneo que México espera 4 años. El que paraliza oficinas, familias y cantinas cada vez que el Tri juega. Y en ese momento, a 9 días de volar a Rusia, varios jugadores del plantel organizaron una fiesta en la Ciudad de México. La organizó el Chicharito. Era su cumpleaños número 30. Lo que pasó en esa fiesta salió publicado en la revista TV Notas con fotos. Los jugadores abandonaron el hotel de concentración. Había mujeres, había alcohol. Había mucho de lo que no debe haber cuando un equipo está a 9 días de jugar un mundial. El Chicharito salió en un Facebook Live de la selección a decir que jamás hubo escorts, que era una reunión de cumpleaños, que todo fue inventado.
Pero el periodista José Ramón Fernández, uno de los más respetados en el historial del deporte mexicano, reveló lo que el Tata Martino le confirmó en privado. Chicharito metió 2 mujeres en los hoteles de concentración en el viaje de Nueva York a San Antonio. El grupo lo rechazó porque comprometió a los futbolistas con sus propias familias. Eso fue lo que el Tata Martino confesó. Y a partir de ese momento, el Chicharito nunca más volvió a ser convocado a la selección mexicana. No fue una decisión oficial con comunicado. No fue una conferencia de prensa. Fue el rechazo silencioso de un grupo de jugadores que dijeron: «Con ese hombre, no». Y la federación los escuchó. El Mundial de Rusia 2018. Sin Chicharito en los partidos importantes. Qatar 2022. Sin Chicharito, el máximo goleador en la historia de México, vetado de su propia selección por decisión del vestidor. Mientras México jugaba en Rusia, mientras la selección derrotaba a Alemania en el partido más recordado de los últimos años, el Chicharito veía el torneo desde afuera. El hombre que había metido 52 goles con esa camiseta verde. El que había anotado en Wembley, en el Maracaná, en los estadios más grandes del mundo. Sentado en casa. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que muchos no te dicen completo. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto. Algo que no es el escándalo. Algo que explica por qué el Chicharito tomó esas decisiones, por qué el retiro en Tulum, por qué los videos en redes, por qué no supo retirarse a tiempo. Y para entenderlo hay que ir al principio de todo. El peso del apellido. El Chicharito no llegó al fútbol solo. Llegó cargando 2 generaciones sobre los hombros. Su abuelo, Tomás Balcázar, fue uno de los delanteros más importantes en la historia de las Chivas de Guadalajara. Goleador. Ídolo. Referente de la institución. Representó a México en el Mundial de Suiza 1954. Su padre, Javier Hernández Gutiérrez, el Chicharón, también delantero. También Chivas. También selección nacional. Jugó el Mundial de España 1986, el Mundial que México vivió en casa, el de Maradona, el de Butragueño, el que tú recuerdas. Ese es el apellido que Javier Hernández Balcázar cargó desde que pisó las fuerzas básicas del Guadalajara con 9 años. 9 años, con el peso de abuelo y padre encima. Con la expectativa de 2 generaciones siguiéndolo en silencio a cada entrenamiento, a cada partido, a cada gol. Y ese peso hace 2 cosas. La primera te lleva al Old Trafford. La primera te convierte en el mexicano más caro del fútbol mundial. La primera te da esa décima de segundo extra que separa a los goleadores del resto. Porque cuando cargas ese apellido, desde los 9 años, cada gol pesa más que para cualquier otro delantero. Cada entrenamiento tiene un significado que los demás no sienten. No estás construyendo solo tu nombre. Estás honrando 2 generaciones que vinieron antes. Eso es lo que lo llevó al Manchester United. Eso es lo que lo llevó al Maracaná. Eso es lo que puso sus 52 goles por encima de Hugo Sánchez, de Carlos Hermosillo, de todos los que vinieron antes. Pero la segunda cosa que hace ese peso es más silenciosa. Y es la que explica todo lo que pasó al final. Cuando desde los 9 años eres el nieto de Balcázar y el hijo del Chicharón, cuando el fútbol y tu identidad son la misma cosa desde niño, cuando dejar de jugar se siente como abandonar a tu propia familia. El cuerpo puede parar, la rodilla puede romperse, los músculos se pueden desgarrar. Pero la mente que creció con ese apellido no encuentra el interruptor. Y eso fue exactamente lo que vimos en los últimos 2 años del Chicharito.
No fue desidia, no fue arrogancia, no fue falta de compromiso. Fue un hombre que ya no podía con el cuerpo, pero que tampoco podía imaginarse quién era sin el balón. Y esa incapacidad de imaginarse sin el fútbol lo llevó a buscar otras formas de seguir siendo relevante. El retiro en Tulum. Una manera de seguir siendo el líder cuando el campo no lo permitía. Los videos en redes. Una manera de que México siguiera hablando de él aunque no estuviera jugando. Las declaraciones que dividieron al país. Una manera de confirmar que todavía movía la conversación nacional, que todavía importaba, aunque fuera por las razones equivocadas. La gloria. Porque hay que decir quién fue este hombre antes de hablar de todo lo demás. Verano de 2010. Sir Alex Ferguson, el entrenador más ganador en la historia del fútbol inglés, pagó 8 millones de euros por un muchacho que nunca había jugado un minuto en Europa, que no hablaba inglés con fluidez, que venía de una liga que el mundo casi no seguía, que tenía 22 años y ningún antecedente en el viejo continente. ¿Por qué Ferguson lo quiso con tanta certeza? Porque Ferguson tenía ese ojo que en el fútbol solo aparece una vez por generación. Y lo que vio en el Chicharito fue algo que no se enseña en ninguna academia. El instinto goleador puro. Ese radar que le dice al delantero dónde va a caer el balón antes de que caiga. Esa décima de segundo que separa a los goleadores del resto. La capacidad de aparecer en el momento exacto, en el lugar exacto, cuando el partido más lo necesita. Eso no se aprende. Se tiene o no se tiene. El Chicharito lo tenía. 8 de agosto de 2010, Community Shield, Manchester United contra Chelsea. Estadio de Wembley, Londres. 85,000 personas en las tribunas. El Chicharito entró desde la banca en el segundo tiempo y anotó. Primer partido oficial con el Manchester United. Primer gol. No tardó ni 90 minutos en hacerse notar ante los ojos de toda la Premier League. México entero se paró del sillón. El nieto de Tomás Balcázar, el hijo del Chicharón que jugó el Mundial del 86. Anotando en Wembley con la camiseta roja del Manchester United, frente a 85,000 personas, en la cancha más mediática de Inglaterra. En su primera temporada completa con el United, 20 goles en todas las competencias. Superó en cifras a Wayne Rooney en varios tramos del torneo. Fue nombrado Jugador del Año Sir Matt Busby. El premio que no lo elige el técnico ni la directiva. Lo eligen los 75,000 aficionados que llenan el Old Trafford cada 2 semanas. Esos 75,000 aficionados ingleses eligieron al mexicano como su mejor jugador. No por su apellido, por lo que hacía dentro del campo. El United fue campeón de la Premier League esa temporada. Llegaron a la final de la Champions League de Europa y el Chicharito ganaba $4,9 millones al año. En un equipo lleno de estrellas mundiales, él era el hombre al que Ferguson llamaba cuando el partido necesitaba un gol y quedaban 20 minutos en el reloj. 4 años en el Manchester United, 157 partidos, 59 goles. 2 Premier Leagues, luego el Real Madrid como cedido, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, el equipo que acababa de ganar la 10ª Champions League, 33 partidos, 9 goles, el Mundial de Clubes, luego el Bayer Leverkusen de Alemania, y en la Bundesliga encontró lo que en Manchester y en Madrid no siempre tenía, minutos de titular semana tras semana. El Chicharito con ritmo continuo era otro futbolista, más peligroso, más determinante. 76 partidos en Leverkusen, 39 goles,
Un gol cada 2 partidos en uno de los torneos más físicos y exigentes del mundo, con rivales como el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Schalke. En 2016, en el mejor momento de esa etapa, su valor de mercado llegó a casi $20 millones. El mexicano más caro en la historia del fútbol mundial. $20 millones. El nieto de Tomás Balcázar. El hijo del Chicharrón. El niño que entró a las fuerzas básicas del Guadalajara con 9 años. Valuado en $20 millones por los clubes del mundo. Luego el West Ham de Inglaterra. Entre 8 y 10 millones de euros por temporada. El mayor sueldo de toda su carrera. 63 partidos. 17 goles. Luego el Sevilla de España. Campeón de la Europa League. Luego Los Ángeles. El jugador mejor pagado de toda la MLS. Casi $8 millones al año con bonos. 10 años en Europa. 5 países diferentes. 126 goles en las ligas más difíciles del mundo. Y en la selección mexicana, cada vez que lo llamaban anotaba. Copa Oro 2011, campeón. Mejor jugador del torneo. Bota de oro. 7 goles en 6 partidos. Más que cualquier otro jugador en todo el campeonato. Mundial de Brasil 2014. El gol a Alemania en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La madrugada del martes 17 de junio de 2014. El gol que hizo gritar a México entero antes de que saliera el sol. El que los que lo vieron en vivo van a contar toda la vida. 52 goles en total con la camiseta verde de la selección mexicana. El máximo goleador en la historia de este país, por encima de Hugo Sánchez, por encima de Carlos Hermosillo, por encima de todos los que vinieron antes y de todos los que vinieron después. Nadie había llegado tan lejos desde México. Nadie había marcado tanto en Europa. Nadie había cargado el apellido Balcázar con más orgullo. Ese era el Chicharito Hernández. Ese es el hombre al que México aplaudió durante 15 años. Y para que entiendas el tamaño de todo eso en términos concretos, en el Manchester United ganaba $4,9 millones al año. Con el Real Madrid, aproximadamente 5 millones de euros. Con el Bayer Leverkusen, 5,8 millones de dólares. Con el West Ham, hasta 10 millones de euros al año. Con el LA Galaxy, casi 8 millones de dólares con bonos incluidos. 15 años generando dinero en los escenarios más grandes del planeta. Una fortuna estimada en 30 millones de dólares acumulados a lo largo de su carrera. 30 millones de dólares. El niño de Guadalajara que entró a las fuerzas básicas del Guadalajara a los 9 años. Ese es el tamaño real de lo que fue este hombre. Y ese historial es lo que hace que lo que pasó después duela de una manera que muy pocos deportistas en este país han podido entender en carne propia. ¿Cuál fue entonces el verdadero motivo de la caída del Chicharito? No la rodilla. No los años. No el penalti que se fue por encima del travesaño. No la fiesta antes del Mundial de Rusia. El verdadero motivo fue no saber cuándo era suficiente. Y eso no es un defecto de carácter. No es arrogancia ni falta de humildad. Eso es exactamente lo que les ocurre a los hombres que más profundamente aman lo que hacen. A los que desde los 9 años aprendieron que rendirse no existe. A los que cargaron un apellido con historia y aprendieron que la única respuesta válida ante cualquier obstáculo es seguir adelante. Hay hombres que sin el balón no saben quiénes son. El Chicharito era uno de esos hombres.
Y cuando el cuerpo ya no pudo responder, cuando la rodilla dijo basta en Los Ángeles, cuando los músculos se negaron a aguantar el ritmo de Chivas, la mente que creció con ese apellido no encontró el interruptor. Y esa incapacidad de parar fue lo que lo llevó a buscar otras formas de existir. El Tulum. Las redes. Las declaraciones que dividieron al país. Todo venía del mismo lugar. Un hombre que necesitaba seguir siendo relevante cuando el único lugar donde había sido relevante toda su vida ya no lo admitía. Y el fútbol, que no perdona a nadie que ya no puede, le cobró la factura completa el 30 de noviembre de 2025, con el balón yendo por encima del travesaño, con los silbidos de la gente que lo aplaudió 15 años, con el comunicado 11 días después que dijo, con la frialdad que tiene el lenguaje oficial, lo que ninguna frase puede suavizar: ya no eres lo que fuiste. Una carrera enorme. 15 años de goles en los estadios más grandes del mundo. Un récord que puede durar décadas, pero un final que no estuvo a la altura. Y esa es la parte más dura de toda esta historia. No los $378,000 en los que terminó valuado después de haber valido 20 millones. No los 47 millones de pesos por gol en su regreso a Chivas. No el escándalo de Rusia 2018. Lo más duro es esto. Un hombre que marcó 52 veces con la camiseta de México. Que metió goles en Manchester, en Madrid, en Leverkusen. Que fue el más grande que este país ha dado en Europa. No supo cuándo era suficiente. Y el fútbol se lo cobró en Guadalajara, frente a su propia afición, en el estadio donde empezó todo. Así termina la historia del mayor goleador en la historia de la selección mexicana. No en el Old Trafford, no en el Maracaná, no en el Bay Arena de Leverkusen, en el Estadio Olímpico Universitario. Con el balón por encima del travesaño y el silbido de su gente resonando en la noche de Ciudad de México. Eso es lo que queda cuando se apagan las luces. No los 52 goles. No las 2 Premier Leagues. No el gol a Alemania que México festejó hasta el amanecer. La imagen de un hombre parado en el campo, mirando al cielo mientras el balón caía del otro lado de la red. Y la pregunta que México se quedó con ella para siempre: ¿por qué no paró a tiempo? Los 52 goles seguirán ahí. El récord seguirá ahí. El gol a Alemania en el Maracaná seguirá ahí. Pero la imagen final también seguirá ahí. Y en el fútbol, como en la vida, uno no elige cómo lo recuerdan. Lo decide el último capítulo. ¿Tú cómo recuerdas al Chicharito? Con el gol a Alemania en el Maracaná, aquella madrugada de junio de 2014, con esa primera temporada en el Manchester United cuando nadie lo conocía en Europa y lo eligieron el mejor del año, con el Chicharito de Chivas que prometía ser el mejor de todos. Cuéntanos en los comentarios, porque en este país hay millones de respuestas distintas y todas tienen razón. Y si esta historia te dejó pensando, no te imaginas lo que le pasó al Gullit Peña, el mediocampista más caro en la historia del fútbol mexicano, el bicampeón del León, el que lloró en la conferencia cuando se fue, el que cayó más rápido y más duro que nadie, el que terminó de una manera que muy pocos conocen completa. Si esta historia te golpeó, aquella te va a dejar sin palabras. Te lo dejo aquí arriba.